Isaías 8, versículo 11 al 13, leemos, dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, dice, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Dice el verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea, ¿qué dice? Vuestro miedo. Aquí aparece una palabra en estos versos que hemos leído, y es la palabra conspiración. La palabra conspiración, en una traducción muy simple, es el acuerdo secreto para atacar o hacer daño. Es el acuerdo secreto entre un grupo de personas, dos o más personas, para atacar o hacer daño. También significa complot o confabulación. En los tiempos del profeta Isaías, Siria, la nación de Siria, era el terror de todos. Por muchos años en la historia, a Siria se le llama los padres del terrorismo, por muchos años. Y solo con escuchar el nombre de Siria para el pueblo de Dios era perder sueño y turbación de corazón. Solo la conspiración de Siria provocaba al pueblo de Dios el ser aterrorizados por la amenaza. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo sucede en el presente? ¿Cuál es el medio como hoy nosotros recibimos amenazas o terrorismo, ¿verdad? O mensajes que nos traen tribulación? En la actualidad la amenaza de terror o la conspiración es poco diferente a los tiempos bíblicos. Sabemos que hoy recibimos amenazas por las noticias. ¿Cuántos podemos decir que al prender la televisión o abrir el teléfono, ¿verdad? O tomar el teléfono o la tableta, ponemos CNN, Univisión, Telemundo, y al terminar de ver la noticia nos sentimos contentos? ¿Cuántos pueden decir eso? Wow, estás muy alegre hoy, ¿qué pasó? Es que estaba viendo CNN y Telemundo. Y nos damos cuenta que al mirar las noticias, lo único que nos queda es respirar y decir, ay, ahí va el mundo, ¿verdad? Cabizbajo. Pero aquí nos damos cuenta que el pueblo de Dios recibieron una amenaza de parte de Siria. Siria, vamos a ver en los textos más adelante, se alió, podemos decir, se unió al rey de Israel para atacar a Jerusalén. El rey de Israel también se le llama Efraín como representativo de uno de los hijos de José, que conocemos en Génesis, en la historia de José el soñador. Miremos aquí lo que dice Isaías 8:12. Fíjense aquí este verso, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ahora, aparte de la enfermedad y las muertes que ha provocado el coronavirus, ¿qué podemos decir que ha sido de mayor impacto? ¿Qué usted cree? Yo pienso que aparte del coronavirus, el miedo, el terror y el susto en el corazón de la gente por esta noticia. Ahora, quiero que noten que en esta historia de Siria que amenaza al pueblo de Dios, vamos a ver cómo el Señor le llama a esta noticia. Voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente, como dice el verso 12. Dice, no llaméis conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos les da miedo. Ahora, usted se va a encontrar con personas que le va a decir, yo pienso que este coronavirus es una enfermedad que el hombre creó. ¿Cuántos han escuchado a lo mejor eso? ¿Verdad? Casi todos. Otros van a decir, no fue de un animal. Otros dicen, no fue que a alguien le pasó o comió tal o cual cosa. Ahora, fuese que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, surgió, nació, lo crearon. De todos modos tenemos que enfrentar este problema. El saber que lo crearon o no lo crearon, o surgió o no surgió, no va a cambiar nada. Por eso aquí en este texto dice, no creas en la conspiración de ellos. Aquí en esta historia vamos a ver una similitud acerca de lo que estamos viviendo hoy. La pregunta que nos hacemos como cristianos es cómo nosotros debemos de reaccionar ante alguna mala noticia. Bueno, aquí vemos que a veces recibimos amenaza de ataques terroristas. Ahora con el coronavirus nos hemos olvidado de los ataques terroristas. Ya, ¿verdad? Como que se acabó las noticias de los tiroteos en las escuelas, que si los del Medio Oriente están amenazando de bombardear los Estados Unidos, ahora es un virus. Entonces nos damos cuenta que cuando no es una cosa, dicen por ahí, es la otra. También a veces vienen amenazas de algún desastre natural.
o amenazas epidémicas o pandémicas como el coronavirus. Hay tres cosas que debemos tomar en cuenta ante la amenaza de Siria en esta historia e Israel contra Judá. Tres cosas que van a servir de principio para nosotros. Número uno, la amenaza de Siria con destruir al pueblo de Dios. Vamos a ver qué significa eso. Tenemos que ver que la amenaza era real. El coronavirus es real, gente se está muriendo. O sea, no es una bola de humo como dicen por ahí. Lo otro que debemos ver, número dos, es el pecado del pueblo. El comportamiento en ese tiempo de Siria, de la amenaza de Siria, cómo estaba viviendo el pueblo de Dios. Y lo tercero es el trato y el plan de Dios con su pueblo. Número uno, la amenaza de Siria. Número dos, cómo estaban viviendo. Número tres, qué trato tenía Dios con ellos y plan para con su pueblo. Ahora, si usted está en el capítulo 8, ¿verdad? Vamos al capítulo 7 ahora. Devuélvase ahí una página. Los que tienen Biblia grande nada más tienen que mirar. Ante el ataque de Siria contra el pueblo de Dios, debemos de tomar en cuenta este verso, Isaías 7:14. Aquí, hermanos, este verso es donde está la promesa, el descanso y la esperanza del pueblo ante el ataque y la amenaza de Siria. Dice el verso 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará ¿qué? Señal. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo llama su nombre? Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta palabra, Dios con nosotros, mis hermanos, es cuando el Señor a este pueblo que está enfrentando esta amenaza, les da esta promesa, esta señal para que tengan descanso. Dios estará con vosotros, le dice el profeta Isaías. Vamos a leer desde el verso 1 ahora, y vamos a ver algunos versos para ver qué estaba aconteciendo con la amenaza de Siria, aliado con Israel, llamado Efraín, contra Jerusalén. Aquí los que estaban aterrorizados era Jerusalén. La palabra Jerusalén es el centro donde hoy conocemos como la capital de Israel. Y vemos como Jerusalén, entendemos que Jerusalén es la palabra Jerú, significa pueblo, ciudad, y Salem de la palabra Shalom, junto significa ciudad de paz. Y nos damos cuenta que cuando Siria envía este mensaje de ataque o de amenaza, inmediatamente vamos a ver cómo reaccionó el pueblo. Isaías 7, verso 1 dice, aconteció en los días, podemos decir, del rey Acaz. Aquí vemos que Acaz, ¿verdad? Hay uno que se llama Acab con B, es el esposo de Jezabel. Aquí, o Jezabel, sí, Jezabel. Pasa que la de David se llamaba Betsabé, se parecen. Acab con B es el esposo, rey, ¿verdad? Con Jezabel, pero aquí es otro, aquí es Acaz. Y debemos de tomar en cuenta que este rey fue un rey malo, no fue un rey bueno, ¿verdad? No fue un rey piadoso. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, sus dos aquí padres, aquí los dos eran buenos, Usías y Jotam, pero Acaz no. Dice, rey de Judá, fíjense que él es el rey del reino del sur, Israel es el reino del norte. Acuérdense que en esos tiempos el reino del pueblo de Dios estaba dividido en dos, después de David. Dice que, ¿dónde estoy? Sí, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Dice el verso 2, y vino la nueva, es decir, la noticia a la casa de David. Ahora, ¿estaba David en esta historia vivo o muerto? Aquí David no existía. Aquí la palabra David se está refiriendo a un conjunto de representación acerca del futuro mesiánico. Por eso se está apuntando a la casa de David, de donde nació Jesús, dice de la descendencia de David. Pero van a ver aquí la conexión. Dice diciendo, Siria se ha confederado, podemos decir, se ha aliado con Efraín. Efraín es lo mismo que Israel, es una representación. Dice, y se le estremeció, ¿qué se le estremeció? El corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Quiero que usted piense en un árbol cuando le da la brisa o el viento, cómo se mueve
Y está haciendo una comparación de que sus corazones estaban temblando, así como un árbol cuando por causa del viento se estremece. Fíjense el miedo. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, aquel profeta, dice, sal ahora al encuentro de Acaz, aquel rey, tú y Sear-Jasub. La palabra Sear-Jasub y el hijo de Isaías, aquel profeta, tienen una representación y su nombre significa un remanente volverá. O podemos decir, un remanente quedará vivo. ¿Para qué es este remanente? Quiero que pongan atención, mis hermanos, es importante esto. Este remanente vivo era el que iba a seguir llevando de generación en generación el plan de Dios. Pero van a ver lo que pasó aquí, porque aquí el remanente volverá. Es a lo que el Señor está enseñando a este pueblo, que Dios tiene un plan eterno y no temporal en la tierra. Van a ver lo que dice. Dice, toma Sear-Jasub tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate. Aquí estas dos palabras simplemente significa cuídate. Ahora bien, cuando yo leí este verso, en otra versión dice cuídate, ¿verdad? Cuando vayas, dile al rey cuídate. Ahora, cuando tenemos el favor de Dios para protección, a veces pensamos que Dios lo va a hacer todo, ¿verdad? Por ejemplo, ya están viendo que cuando llegan aquí, el hermano Edwin con un sanitizer, un desinfectante le pasa para su mano. Nosotros tenemos una parte donde debemos cuidarnos, pero también hay otra parte que es cuando ya hacemos lo posible, siempre decimos, Dios hace lo imposible. Aquí viene el profeta y lo primero que le dice, que le diga al rey es, cuídate. Y luego dice, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Voy a explicar eso en un momento. Por el ardor de la ira de Resini de Siria y del hijo de Remalías. Dice el verso 5, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio y con Efraín. Dice, y con el hijo de Remalías diciendo, vamos contra Judá, y aquí está el plan, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. En otras palabras, eso jamás sucederá. Ahora, ¿qué está sucediendo en esta historia, mis hermanos? Nos damos cuenta de lo siguiente. El rey de Siria, el rey de Israel, están planificando ir contra Jerusalén. Llega una noticia, el pueblo de Dios se aterroriza, se llena de temor, así como el coronavirus. Y el Señor levanta al profeta Isaías, le dice, ve y dile al rey Acaz lo siguiente. Dile que se cuide, pero dile que no tenga miedo, porque el mensaje que le llegó no es para que le pase nada. Ahora quiero que noten esto. Que hay en el verso 6 hay tres cosas. En el verso 6 vamos a ver el ataque del enemigo. Número 1, vemos ahí invasión. Quieren invadir. Número 2, infundir miedo. Y número 3, esclavizar. Invadir, infundir miedo y esclavizar. Número 1, vamos a ver la palabra invadir aquí. Aquí la palabra invadir significa entrar por encima o a través de los muros en este caso. Es la palabra invasión. Esta palabra invadir en la mayoría de los casos en la Biblia va acompañada con una palabra que usted a lo mejor ha leído, es la palabra sitiar. ¿Se han leído eso en la Biblia, la palabra sitiar a alguien? Bueno, vamos a ver Segunda de Reyes 6:14. Segunda de Reyes 6:14 para ver qué significa sitiar. Todo lo que estamos leyendo, hermanos, aunque es una historia real, literal, todo esto acontece aún todavía, pero en el ámbito espiritual con nosotros al presente. Segunda de Reyes 6, versículo 14. Me dicen amén cuando lleguen. 6:14. Segunda, asegúrese que está en segunda, para que no le dañe la transmisión al carro. Ríanse por lo menos, hacerle frente al coronavirus con una risa. Dice, entonces envió el rey. ¿Quién es el rey aquí? Aquí el rey, si usted nota el contexto, es el rey de Siria. El rey de Siria, dice, envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahora, con yo leer eso, creo que usted tiene una idea de lo que significa sitiar. ¿Qué significa sitiar? ¿Quién me dice?
Rodearon, exactamente, rodearon la ciudad, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, fíjense aquí la actitud, Señor mío, aquí esa palabra es de miedo, de terror. ¿Qué haremos? Él le dijo, ¿qué le dijo? No tengas miedo. Ahora, aquí quiero que noten lo siguiente. Aquí, cuando en la Biblia dice no tengas miedo, no significa que al leer eso el miedo se va a ir. Aquí lo que significa es que a pesar de tener miedo, nosotros ponemos nuestra confianza y cambiamos el terror y el miedo que le tenemos a las cosas de este mundo y lo traducimos al temor de Dios, porque Dios es más fuerte. Se van a dar cuenta aquí. Dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Me imagino al sirviente de Eliseo mirando alrededor diciendo, somos usted y yo solos, mi Señor. ¿Cómo es que somos más que ellos? Como siempre hemos dicho, los cristianos en sentido espiritual no debemos de ser matemáticos, sino espirituales. Por esa razón el 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora quiero que noten eso. ¿Se acuerdan que hemos estado los viernes estudiando conocimiento, sabiduría y entendimiento? Bueno, aquí nos damos cuenta que Eliseo no tenía que ver que los ángeles estaban allí. Él entendía eso ya. Pero su sirviente no tenía este entendimiento y por eso le oró a Dios y le dijo, ábrele los ojos. ¿Qué dijo Job al final del libro capítulo 42 cuando terminó el proceso de él a Dios? Antes te conocía de voz, ahora mis ojos te ven, ahora entiendo. Entonces, aquí el principio, hermanos, es que a pesar de que el coronavirus, el cáncer, la guerra, la economía, nos llegue como ese humo que venía de Siria, debemos de tener entendimiento que estamos seguros ¿en quién? En Cristo. Dice, ábrele los ojos para que vea. Dice, entonces abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Aquí gente lo cambiamos por otra palabra. ¿Qué es gente aquí? Ángeles, ¿verdad? Ángeles en caballos y de carros de fuego. Pero quiero que noten lo que dice al final. Alrededor de Eliseo. ¿Se acuerdan de Job cuando le dice, has puesto un cerco sobre Job? Bueno, ¿por qué dice alrededor de Eliseo? Obviamente porque el Señor estaba protegiendo, estaba salvaguardando al profeta, en este caso Eliseo. Miren, así hermanos, así andamos los cristianos, con un cerco de ángeles protegiéndonos. Así, pero hay muchos que tienen que verlo para creerlo, como el programa. Hermanos, si tenemos entendimiento que somos hijos del Señor, nacidos de nuevo y vivimos una vida confiados en Él, los ángeles acampan sobre nosotros. El ángel de Jehová acampa sobre ¿quién? Los que le temen. Pero si usted le tiene temor no solamente al coronavirus, eso es una de las cosas que están pasando, a todo lo que el mundo por amenaza nos infunde terror, nos va a sacar del plan de Dios, hermanos. Créanme, vamos a ver lo que dice la historia. ¿Cómo puede el enemigo sitiarnos e invadirnos a nosotros? El pueblo de Dios en la Biblia tenía por protección muros. Estos muros representan para nosotros la santidad y la justicia. ¿Cómo levantamos los muros para que el enemigo no entre? Santidad y justicia. ¿Cómo nos guardamos en consagración y cómo tratamos al prójimo? Viviendo así, Cristo dice que el mundo entero está bajo el maligno, mas nosotros somos hijos de Dios y el enemigo ¿qué? No nos toca. Pero si vivimos en pecado, estamos nosotros abriéndole voluntariamente, o es decir, nosotros mismos derribando nuestros propios muros y el enemigo puede entrar muy fácil. Cuando usted lea la historia de Nehemías se va a dar cuenta cómo quedó la ciudad y usted sabe qué sucede después de derribar los muros. Esclavizan los que están ahí dentro. Cuando usted baja los muros, usted se convierte en esclavo del enemigo. Santiago 4, versículo 7. Vamos a leer un ejemplo. Santiago 4, verso 7. En este verso vamos a ver un principio de cómo levantar los muros. Hay veces, hermanos, que nos están pasando cosas en la vida
y tienen que ver con algo que nosotros estamos de manera deliberada pecando o no sirviendo al Señor con nuestras vidas, no solamente en la iglesia, sino en general. Y obviamente el enemigo hace lo que quiere con nosotros y suceden cosas que no nos damos cuenta, no conectamos eso que está pasando con mi desobediencia. Y nos damos cuenta aquí lo que dice Santiago 4. Así es como se levantan los muros. Dice el verso 7, someteos pues ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa eso? Obediencia. Someterse a Dios es hacer lo que Él dice, ser sumiso, manso, obedecer su palabra, sin reproche, obedecerla. Luego dice resistir al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? Bueno, nosotros no vemos al diablo de ahí a ahí, cara a cara, pero por la palabra, por el Espíritu Santo sabemos que ahí está. Y aquí la palabra resistir al diablo significa resistir las tentaciones. Santiago anteriormente dice resistir las tentaciones, todo lo que te tienta a desobedecer a Dios. Dice luego, y huirá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios. ¿Qué significa acercarse a Dios? Significa la palabra adoración, significa buscarlo en relación íntima para poder cada día. Miren, buscar a Dios es algo que muchas veces confundimos cuando decimos consagración, por ejemplo. ¿Qué es consagrarse? Consagrarse, mucha gente dice, me voy a separar para hacer algo, ¿verdad? Y sí, muchas veces consagración tiene que ver con orar, leer la Biblia, adorar, sí. Pero la idea de consagrarse, separarnos para, es con la idea de estar con Dios, de buscar a Dios, de conocerlo a Él, de amarlo más. Y por consecuente, eso hace que nos alejemos de muchas cosas. Es como una pareja. Los hombres y las mujeres cuando se casan se separan de todos para estar con su pareja. Esa es la idea. Es un punto relacional aquí. Dice, acérquense a Dios y luego Él se acercará a vosotros. Y luego dice el texto, pecadores, ¿qué dice? Limpiar las manos. Por eso tenemos sanitizer aquí. ¿Cuántos le limpiaron la mano cuando entraron? Miren, ahí está el coronavirus, combatiendo el coronavirus. Límpiense las manos. La palabra limpiar las manos significa que no nos ensuciemos las manos por el pecado. O podemos decir, limpiémonos las manos con la palabra de Dios, haciendo buenas obras. Porque las manos en la Biblia es representación de obras, trabajo. Luego dice, y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Obviamente hemos estudiado doble corazón, amar el mundo y amar al Señor, cual no se puede. Termina diciendo, purificad vuestros corazones. Parece como que este verso le aplica al coronavirus, ¿sí o no? Lávense las manos y purifíquense. Bueno, purificar vuestros corazones significa servir a un solo Dios. Vamos a ver el punto 2, infundir miedo, terror. Aquí vemos cómo Siria, aparte de invadir, infundía terror. ¿Cómo se infunde terror hoy cuando vemos las noticias? Miren, yo no dudo, y obviamente esto es controversial, pero no tengo temor a decirlo, de que muchas de las noticias o la mayoría tienen que ver con controlar nuestras mentes. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si usted, mi papá me decía ayer que con esto del coronavirus en mi país ahora hay una comida que le llamamos picapollo, es pollo frito, le decimos picapollo. Y es muy famosa esa comida allá. Y en mi pueblo a la gente le encanta. Y ha sucedido que por ya unos años ya los chinos están allá, por así decirlo, en buen sentido, invadiendo mi pueblo con picapollos por todos lados. Hay un lugar allá que me dice mi papá que es un lleno total, es un gentío total. Y dice que alguien ha tirado una bola de humo y ha dicho que uno de esos chinos que trabajan allí acaba de llegar de China. Me dice mi papá que la gente ni por la acera pasa, ni por el frente pasa. Ahora, en ese ejemplo yo decía, es increíble como al escuchar una noticia, sin tener un conocimiento base o objetivo para saber si lo creemos o no, cómo nos domina, nos controla. De repente dicen que la zanahoria está matando a la gente. ¿Usted cree que se va a vender más? ¿Sí o no? Pregunto. No, imposible. Ya cuando dicen que en Taco Bell encontraron una cucaracha y que no sé dónde encontraron esto y que en McDonald's, hermanos, así es como se destruye por medio de la noticia, controla nuestras mentes si no tenemos la guía del Espíritu Santo. Entonces, si vivimos por lo que dicen los medios sociales y las noticias, necesitamos el Espíritu Santo, porque sí es bueno ver noticias, pero todos sabemos que el 90% de lo que la noticia dice a veces no es real.
Entonces, si usted vive basado en lo que ve por la televisión y no en lo que Dios mismo le está diciendo que haga, no sabemos a dónde vamos, andamos en tinieblas, hermanos, ¿sí o no? En un momento, creo que en segunda de Samuel, creo que es primera de Samuel 30, Samuel en un momento tuvo que buscar el efod del sacerdote, él mismo. El efod era la pieza donde están las 12 piedras de Israel. Se la ponía nada más el sacerdote. Y David dijo, tráiganme el efod. Y esa historia representa que hay momentos donde usted tiene que buscar su propia dirección en Dios. Y no nada más con el pastor local o con un hermano o con su rutina diaria. Hay momentos que usted en su intimidad en oración tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Creo en esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Para que el Espíritu que mora en nosotros traiga la verdad que necesitamos. Porque muchas veces, hermanos, Dios te puede decir, por ejemplo, vemos ahora mismo cómo vamos a manejar de manera higiénica el coronavirus. Hay algunos que sienten la convicción de que no se tienen que poner la máscara, otros sí. Hay otros que se lavan las manos con todo lo que agarran, otros no tanto. Cada quien tiene su convicción de cómo va a manejar su vida en eso, ¿sí o no? Es una convicción personal, no es una ley. Entonces, ahí el Espíritu Santo nos va a hablar. Por ejemplo, conmigo, yo decía, Señor, cancelo los servicios, y yo no sentí que me dijo que sí. Entonces, por eso estamos aquí. Que la gente no haya venido no es de condenar. Pusimos un anuncio del que el que sienta tos o resfriado, no se sienta bien, que mejor se quede en la casa. Entonces, usted se va dando cuenta que con cada uno Dios opera de manera diferente, aunque en su palabra todo es una sola verdad. El punto 2 de infundir miedo y terror, quiero que leamos Isaías 7, el 3 al 4. ¿De dónde viene el miedo de las personas, hermanos? Piensen en eso. ¿Qué le causa miedo a usted y terror? Bueno, podemos decir cuando viene peligro a nuestra vida o cuando nuestros seres queridos peligran. Viene terror, viene miedo. Pero también viene miedo cuando usted está a punto de perder su trabajo, de perder su dinero, de no saber de dónde va a venir el sustento, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí en el verso 3, Isaías 7, dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, recuerden que Acaz es el rey, tú y Sear-Jasub, tu hijo, dice al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, verso 4, y dile, guarda y repósate. Ya explicamos, significa cuídate. Dice, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Qué significa esto? Cabos de tizón que humean. No sé si en su país se utiliza la terminología a una noticia que es falsa, una bola de humo. ¿Su país así dicen? Bola de humo a las noticias que no son reales. Mi país dicen por ahí anda una bola de humo, significa un rumor. Bueno, aquí me impactó ver eso en la Biblia. Aquí vemos que dice, a esos dos tizones, fíjense lo que dice el texto, que humean, dos cabos de tizón. Usted sabe lo que es un tizón, ¿verdad? Es como un carbón que ya no tiene fuego, pero que está botando humo porque se acaba de apagar su fuego. ¿Sí saben lo que es, verdad? Entonces, ¿por qué le está llamando el Señor cabos de tizón a estas dos amenazas del rey de Siria y el rey de Israel? Quiero que entiendan esto, hermanos, y esto es impactante aquí porque la palabra nos enseña esto. Bola de humo, humanamente hablando, por ejemplo en mi país, es cuando alguien está rumorando, no sé si se dice, anda con un rumor que no es cierto. Es una bola de humo, significa no es nada, no tengan miedo. ¿Cuántos entienden que el coronavirus es real? ¿Cuántos saben eso? No es una bola de humo, es una noticia real. Está matando gente, está infectando gente, está haciendo muchos estragos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor le llama a estos dos cabos de tizón que humean? No está diciendo el Señor esto porque la noticia del rey de Siria y de Israel era falsa. Sí iban a atacar a Jerusalén. Era real la noticia. Pero ¿por qué Dios le llama así? ¿Saben por qué? Aquí la idea es, esta noticia es como una bola de humo sin fuego. No va a pasar nada. Pero no significa que no era real la noticia. Aquí la manera que interpretamos esto es que lo que ellos estaban amenazando para Dios era como algo que nada más humea
sin fuego, pero es para Dios. ¿Sí entienden eso? El coronavirus es como una bola de humo para Dios, pero para nosotros es real. Entonces aquí es importante porque la promesa que Dios le da a su pueblo es la palabra Emmanuel. Emmanuel, ahí está la promesa. El Señor estará con vosotros, pase lo que pase. El profeta Isaías ya tenía la señal y la promesa, Emmanuel. ¿Cuál es la esperanza que nos trae paz en medio de amenazas? Bueno, vamos al capítulo 8, verso 13. Vamos a ver unos textos. ¿Dónde encontramos esperanza y paz en medio de la amenaza? En el capítulo 8, verso 13 de Isaías, el Señor le dice: Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿Cómo citamos el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra aquí, santificad, está conectada también a 1 de Pedro 3, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Santificamos a Dios en nuestro corazón en la manera que nos comportamos en este mundo, en la manera que cargamos el nombre del Señor. Como cuando la gente nos ve, tienen que inmediatamente decir: esa mujer o ese hombre es un hombre o una mujer de Dios, por lo que están viendo en nosotros. Dice: sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cuando usted le tiene miedo y temor al Señor, todo lo demás, hermanos, es como nada. Le voy a decir por qué. Si usted, Dios lo guarde, es contagiado del coronavirus de manera mortal, usted se puede morir. Pero Hebreos 9:27 dice: como está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, si yo le tengo más miedo al coronavirus que al Señor, cuando me muera, no solamente me voy a morir, sino que también me voy a ir al infierno. Pero si yo le tengo miedo, temor al Señor, y no es que vamos a menospreciar el coronavirus, sino lo vamos a manejar como Dios nos ordena, confiando en Él. Y yo me muero, cuando voy a la presencia del Señor, tengo vida eterna. Esa es la diferencia, como vemos esto. No significa que el coronavirus lo vamos a ignorar. Lo que no vamos a dejar es que infunda temor y nos saque del propósito de Dios. Vamos a hacer lo posible. Vamos a Marcos 4, a ver otro ejemplo. Marcos 4, versículo 39. Marcos 4, 39, verso 41. Les voy a hacer una pregunta, a ver cómo usted entiende esto. ¿Qué usted prefiere ante una consulta médica? Imagínese usted que usted tenga una enfermedad y le queda una semana de vida. ¿Qué usted prefiere? ¿Que el doctor, para no hacerlo sentir mal, no le diga que usted se va a morir? ¿O que le diga, aunque usted se ofenda, que le queda una semana? ¿Qué usted preferiría? ¿Que le digan la verdad? Eso es lo que pasa con la Biblia. Que aunque no nos gusta la noticia de morir, es la verdad. Vamos a morir. La muerte es lo más seguro. No sabemos cuándo, si hoy, mañana, si por accidente o coronavirus o no, un día vamos a morir. Y la palabra de Dios nos prepara para morir. No para que nos muramos hoy o mañana, sino nos prepara. Como le decía el profeta a Ezequías el rey: prepara, ordena tu casa porque morirás. O sea, llegará ese día, mis hermanos. Marcos 4, 39. Por eso es que cuando entendemos esto, ¿sabe lo que sucede? No le tememos a nada en la tierra, nada más al Señor. Dice Marcos 4, 39. Usted conoce la historia cuando Jesús le dice: pasemos al otro lado. Dice: y levantándose, el Señor reprendió al viento. ¿Cuál viento? Mientras ellos iban, conocemos la historia, se levantó una tormenta, una ola gigante. Y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande ¿qué? Grande bonanza. Dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Aquí siempre hemos estudiado, hermanos, que si una tormenta o una ola de 50, 60, 70 pies que mueve la barca de un lado a otro, casi matando a los tripulantes ahí o los que están allí, da miedo. Pero la pregunta aquí es por dos razones. Número uno, ¿qué dijo el Señor al salir? Pasemos al otro lado, vamos a pasar. Y lo segundo es, ¿quién lo dijo? ¿Quién? Diga conmigo, ¿quién? Bueno, fíjense lo que dice el 40. Le dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Qué decían? ¿Quién es este que aún al viento y el mar le obedecen?
El viernes estudiamos que nuestra paz está en el Señor y no en lo que va a acontecer. Porque aún teniendo paz en Él, quiero que vayamos a Juan 14:1, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense aquí cuando tenemos paz, ¿en qué debemos tener paz? Juan 14, versículo 1. Juan 14, verso 1. Fíjense lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos cuando está a punto de partir. Dice, no se turbe vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Ahora bien, quiero que noten esto antes del punto y la coma. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no se amedrenten, tengan paz. Aquí la pregunta es, ok Señor, ¿en qué vamos a tener paz? Vamos a preguntarle el texto. Dice luego, ¿creéis en Dios? Podemos decir, confiad en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora yo quiero que usted conecte estos dos. Si alguien te dice, ten paz, el Señor te está esperando en el cielo. ¿Qué te está diciendo esa persona? Que te vas a morir. Ahora, obviamente no está diciendo eso el Señor. El Señor le está diciendo, tengan paz porque tendrán vida eterna y un lugar en el cielo. Fíjense lo que está diciendo el texto. No tengan paz porque nadie le pondrá un dedo. Tengan paz porque no lo van a matar. Sabemos que los discípulos murieron de manera muy fea. Todos. Tengan paz, crean en Dios, confíen en mí. Dice el texto luego, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe lo que hizo este mensaje? Que preparó a estos discípulos a morir por causa del Evangelio, a dar su vida. Porque todo lo que hacían era pensando, en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Si hay amenaza de muerte, en la casa de mi Padre me está esperando el Señor. La muerte, mis hermanos, para el cristiano no existe. La palabra nos dice, dormiremos y nos levantaremos en su presencia. No existe la muerte. Yo creo que también le tenemos miedo es a la incertidumbre de cómo vamos a morir. Queremos como desmayarnos y que no se sienta. Nos van a perseguir, nos van a quemar, nos van a torturar. Yo sé que eso da miedo, pero sabemos que en el Señor, vemos Hebreos 11, dice, por la fe muchos fueron aserrajados. ¿Sabes lo que significa eso? Muertos con un serrucho, con una sierra. Por la fe significa tuvieron la capacidad de resistir por el poder de Dios. Por la fe. Vamos a ver el punto 3, esclavizar. Siria quería invadir, infundir terror con el fin de esclavizar al pueblo de Dios. Todo eso, hermanos, en una traducción más espiritual, es lo mismo que Satanás hace. Quiere invadir tu corazón, quiere poner allí miedo para luego esclavizarte del pecado y no puedas servir y vivir para el Señor. Mientras las cosas materiales y terrenales nos infundan miedo y terror, nunca seremos libres del pecado. Nunca. El miedo y el terror producen angustia del alma. Esta angustia produce estrés, depresión y ansiedad. Estrés, depresión y ansiedad. Estas tres cosas son las que producen deseo de pecar. Ya estudiamos que esto produce sed en el corazón. ¿Por qué pecamos? Buscando placer, buscando paz, buscando un deleite. Piensa en algún pecado rápido en su mente, no lo diga, nada más piénselo. Y dígame si no es de deleite lo que está pensando, carnalmente hablando. Cualquier pecado, hasta chismosear, dice por ahí que es como miel al paladar. Imagínense. El primer ataque del enemigo, mis amados, es a nuestra mente. A ustedes y a mí nos damos cuenta que el enemigo nos va a atacar por información. ¿Ustedes no se han asustado con el coronavirus? ¿Sí o no? ¿No han tenido temor y han dicho qué va a pasar? Incluso la mente es tan fuerte que nos vamos al más allá. Decimos, ¿qué pasa si esto pasa? ¿Qué pasa si esto sucede? ¿Qué pasa si se acaba la comida y el dinero? ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasa si nos morimos de hambre? ¿O qué pasa si todo se pierde? ¿Cómo nos vamos a preparar? Es la pregunta, no si va a pasar o no. Algún día va a pasar. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Vamos allá. ¿Cómo resistir los ataques del enemigo? Segunda de Corintios 10, versículo 3.
Usted se va a dar cuenta poco a poco que la palabra de Dios es un libro espiritual. Nos habla de lo externo del cuerpo físico, pero como instrumento en las manos de Dios en la tierra. Las promesas que vemos en la Biblia, Mateo 5 dice, nuestro galardón es grande en el cielo. Todo es en el cielo. Tengan paz porque moradas hay en el cielo. Prepárense porque un día morirán. Entonces, repito, no estoy siendo pesimista de que alguien se va a morir. Bueno, obviamente alguien se va a morir algún día. Pero lo que estamos viendo es cómo la palabra de Dios trae paz y confianza en el Señor, pase lo que pase. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, ¿se entiende? Aunque somos seres humanos que andamos según nuestros ojos físicos, eso significa andar en la carne, no en pecado. Dice, no militamos o podemos decir, no operamos según la carne. Obviamente el texto está hablando de cristianos. Somos seres humanos que hacemos todo de manera física, material, tangible, pero no peleamos contra el enemigo según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son físicas, sino poderosas ¿en quién? En Dios, o sea, en el poder de Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas. La palabra destrucción de fortalezas está hablando de pensamientos, obstinaciones, maneras de pensar. Cuando usted ve una fortaleza, usted está viendo una pared hecha de piedra que nadie puede fácilmente entrar. Entonces, ¿cómo derribamos fortaleza? Aquí se está entendiendo que el enemigo te quiere amontonar en pensamientos, ladrillos tras ladrillo tras ladrillo, para formar un cerco alrededor de tu mente y pienses lo que él quiere que tú pienses. Por eso el texto dice derribando, dice para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Ahí la palabra argumento nos ayuda a entender que la fortaleza es un pensamiento, una forma de pensar, una filosofía. Miren, cuando alguien me dice que no le interesa de Cristo, que no le interesa la iglesia o que no es religioso, yo le digo, todo ser humano es religioso. Todo ser humano cree en algo. Cuando alguno dice yo creo que Dios no existe, esa persona cree que Dios no existe, es una creencia. Y toda su vida está rodeada y determinada bajo esa creencia. Nosotros creemos que Dios existe y nosotros vivimos bajo esa creencia. Todo el mundo tiene una religión, todo ser humano, hasta los niños. Los niños creen que sus muñequitos son sus dioses o sus dulces. Y los niños pelean, lloran, gritan para que le den sus dulces. Es una creencia, es una manera de pensar. Y hasta que no entendemos la palabra, no nos damos cuenta que aquí no es el problema, no es creer en qué perdón, aquí el problema no es si creemos o no creemos. Aquí el problema es en qué estamos creyendo o en quién. Eso estamos haciendo, hermanos. Usted hoy dice, por ejemplo, un ejemplo, ay, me cansé de la vida cristiana, ya no quiero saber nada de Dios. No significa que ya usted está en un mundo donde usted no cree nada y usted vive ahora bien y todo le va a salir bien. Usted simplemente cambió de religión, simplemente cambió su confianza en Dios a su confianza en usted o en otra cosa. Eso sí, eso es muy simple. Entonces, este texto, hermanos, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando venga un pensamiento de que el coronavirus me va a matar, nosotros cambiamos ese pensamiento en las promesas del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Descansamos en eso. Si me voy a morir, me voy a morir. Pero no tengo miedo, seguiré hasta el último aliento sirviendo al Señor. Dice el verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Qué significa? Que cuando venga un deseo o una tentación para romper o desobedecer la palabra, llevamos esa desobediencia cautivo a la obediencia a Cristo. Miren, las noticias y los medios sociales es donde recibimos toda información de lo que acontece en el mundo. ¿Usted no le ha pasado que de repente ve una noticia, dicen se murió Donald Trump? Y en el momento que usted lo lee, usted dice, wow, se murió el presidente. Pero ¿usted qué hace? Se va a Google y dice, a ver si es verdad. O llama a alguien, ¿es cierto que se murió el presidente? Y comenzamos a investigar. Pero esa noticia, mientras tanto, tuvo un efecto en ti. Y luego dicen, no, es broma, son personas que hacen eso para bromear. Pero mientras tú no sabías lo contrario, tu corazón estaba como, ay, se murió el presidente.
O sea, hay un efecto en el mensaje. Asimismo, nos damos cuenta que Siria le envió un mensaje de amenaza al pueblo. Y fíjense, dice el texto, y el corazón del pueblo de Dios temblaba como cuando un árbol le da el viento. Nada más con el mensaje. Aquí no ha llegado el coronavirus a muchos de nosotros, pero nada más con la noticia. Nada más con la noticia estamos asustados. Al Señor Jesús también lo amenazaron. Lucas 13:31. Vamos a ver cómo amenazaron al Señor, aparte de muchas. El Señor vivía de amenaza en amenazas todos los días. ¿Qué aprendemos de Jesús ante las amenazas? Que a pesar de que llegaban las amenazas, el Señor no cambiaba su curso de cumplir la voluntad del Señor. Muchas veces las noticias, no sé si usted también escuchó la noticia que dijeron que el epicentro del coronavirus inició en una iglesia. Bueno, así dijeron. Y también en New Rochelle también dijeron que ahí comenzó una sinagoga. Todo eso, hermanos, el enemigo lo usa como una herramienta, un instrumento para atacar la iglesia. También. Y Lucas 13:31, el Señor recibe una amenaza. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ahora, antes, ¿cuál es la noticia aquí? ¿Que Herodes lo quiere qué? Lo quiere matar. ¿Se dan cuenta que ante la noticia hay una orden? ¿Sí lo ven en el texto? ¿Cuál es la orden? Sal y vete. Sal del propósito. Ahora, usted y yo responderíamos a la orden de los fariseos ahí si nos da miedo lo que estamos escuchando. Ay, me va a matar Herodes y me voy. El coronavirus, hermanos, repito, le puede llegar o no, no debe sacarnos de nuestro caminar con el Señor o perder la fe. Jesús aquí le dice, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Dice, y les dijo Jesús, id y decid a aquella zorra. ¿Por qué le llama zorra? ¿Sabe por qué le está diciendo así? Lo más cercano que las zorras se comen los huevitos, ¿verdad? Antes de nacer, desde pequeño los pollitos y los huevitos de las gallinas y eso. Cuando Jesús era pequeño, el papá de él lo quería matar, a Herodes, y le dice, zorro, dile a esa zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Dice, y al tercer día termino mi obra. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Dile a Herodes que su mensaje de amenaza no va a detener la obra de Dios. Eso está diciendo Jesús. ¿Cómo debemos nosotros ver, hermanos, esto? En los tiempos que vivimos hemos entrado en un modo de vivir que, aunque siendo cristianos de alguna manera extraña, pensamos que la vida eterna es aquí en la tierra. De verdad, la iglesia de hoy piensa que la vida eterna es aquí. La segunda venida de Cristo ya ni se habla de eso. Incluso ya estamos a punto de decirle al Señor, Señor, ya no vengas, ya aquí estamos bien, como le dijo Pedro cuando se transfiguró el Señor. Desafortunadamente hemos perdido la realidad de que vivimos en un mundo caído al punto que nos impresiona lo que está pasando. Hermanos, Jesús lo profetizó, el mundo va de mal en peor, de mal en peor. No va a mejorar, nada va a mejorar, va a tener apariencia de mejoría. Dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Pastor, usted está diciendo que nos olvidemos de nuestras metas, del trabajo. No estoy diciendo eso. Cada día tenemos que vivir haciendo lo que Dios nos ordena y lo que tenemos que hacer, pero con un corazón y una mente enfocada en que tenemos nuestra esperanza en los cielos. Todo lo que hacemos debe ser medido por el Evangelio. Filipenses 1:21. Como cristianos todavía no hemos podido entender lo que el apóstol Pablo dice a Filipenses en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21 al 24. Filipenses 1:21 al 24. Fíjense aquí la actitud de Pablo. Dice, porque para mí, quiero que lo lean conmigo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo traduciríamos eso diferente? La razón de mi existencia en la tierra es el Evangelio de Jesucristo. Eso está diciendo Pablo. La razón por qué quiero vivir es para predicar el Evangelio. Dice, y el morir es ganancia. Aquí hay dos cosas, hermanos. Si yo me quiero quedar aquí, no me quiero morir o que no me infecte el coronavirus, es porque me falta gente a quien predicarle.
Es que mi tío todavía no conoce, mi tía no conoce, mi papá no conoce, mi vecino no conoce. Y no me quiero morir, Señor, porque quiero llevar tu mensaje hasta los confines de la tierra. Pero si me muero, gloria a Dios, me voy a encontrar de frente ¿con quién? Con el Señor. Dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuál era su enfoque? Aquí nos damos cuenta, para mí vivir aquí en la tierra es Cristo, la misión. Para mí morir significa irme con el Señor, la persona. Aquí hay dos cosas. Si me quedo es por la misión, si me voy es por la persona de Cristo. Esa es la idea aquí de Pablo. Con o sin coronavirus, la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Pero también debemos entender, hermanos, algo, que aunque Dios cumplirá y hará su propósito, no todos serán parte de ese propósito. ¿Saben por falta de qué, hermanos? Por falta de fe. Isaías 7, versos 7 al 9, vamos a leer allá. Isaías 7 al 7, vamos sobre el final. 7 hasta el 9 vamos a leer. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que lo que el rey de Siria y el rey de Israel están tramando no se va a cumplir. Eso está diciendo el texto. Pero vamos a leer para que vean lo que dice. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Miren, ¿usted se imagina que usted espera una promesa del Señor y le diga, tranquilo, ten paz, en 70 años yo resuelvo? Usted dice, yo tengo 40 más 70, son, sí, wow, Señor, 110 años. ¿Sabe por qué dice ese número ahí? Porque los planes de Dios son eternos. Y hay veces que Dios te usa para algo que tú no vas a ver con tus ojos. ¿Se acuerdan de Hebreos 11 que dice, muchos esperaron la promesa y no la vieron? Porque tenían una mayor promesa, o sea, una ciudad mayor esperándolo en los cielos. Dice el texto, dentro de 65 años Efraín será quebrantada. Verso 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Está hablando aquí de la debilidad de cada nación aquí. Dice, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Quiero que lean lo que dice al final. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Quiero que noten lo que está diciendo el texto. Arriba, el texto en el versículo 7 dice que lo que el rey de Siria y el rey de Israel están tramando no se va a cumplir. No subsistirá, es la palabra ahí. No será posible. En el verso 9 al final dice, si vosotros no tienen fe, sí se va a cumplir. Ahora deje que eso se quede en su mente por un momento. Las promesas de Dios son condicionales, una vez dije. La promesa general de Dios se va a cumplir, la promesa individual es condicional. Lo voy a explicar otra vez. El Señor envió a su Hijo a morir ¿por cuántos? Por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted cree que el mundo entero se va a salvar? No se va a salvar no porque el Señor no quiso, sino porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces nos damos cuenta que el Señor aquí da una promesa. Siria y el rey de Israel, el rey de Efraín, no va a subsistir, no va a lograr lo que quiere. Pero si ustedes no creen, ustedes no van a permanecer. ¿Qué usted cree que sucedió, hermanos? Vamos a 2 de Crónicas 28, del 16 al 17. Bueno, no vayan a Crónicas, 2 de Crónicas 28, pero vamos a leer desde el verso 1. Le voy a leer el 16 al 17, se lo voy a parafrasear para ganar tiempo. 2 Crónicas 28. Lo que sucedió, para resumir el contexto, es que el rey Acaz se alió con Asiria buscando ayuda. ¿Sabe lo que representa esto, hermanos? Cuando el Señor nos dice que Él es suficiente y buscamos ayuda o del mundo o de Dios o en nuestras fuerzas. Por eso Jeremías dice, no se jacte o no se alabe el hombre en su sabiduría, en su fuerza y en lo que tiene, sino en conocer a Dios. ¿Qué le sucedió o cuál fue la consecuencia de no confiar en lo que le dijo el profeta? Vamos a leer desde el verso 1, 2 Crónicas 28. ¿Están allí?
Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Dice luego, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios, ¿qué dice? Lo entregó en manos del rey ¿de quién? De los sirios, los cuales lo derrotaron. Y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Dice, fue también entregado en manos del rey de Israel. ¿Ven la conexión ahí? Los dos reyes que venían en contra de Jerusalén, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día, lean conmigo, 120,000. ¿120 cuánto? 120,000 murieron. Esa fue la consecuencia de no confiar en la profecía de Isaías. ¿Sabe cuál fue la profecía? ¿Quién se acuerda? Una palabra. Emmanuel. Dios está con nosotros. Por no confiar en eso, sucedió eso. Dice, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey. Y a Ricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivo de sus hermanos a 200,000. Mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. ¿Dónde se encontraba la victoria del pueblo de Dios ante Siria y ante Israel? Emmanuel, Dios estará con nosotros. Miren, el coronavirus no será el último virus que nos traerá amenazas de muerte. Aún no es el fin, dice el Señor. Mateo 24, vamos rapidito, verso 3, vamos sobre el final. Nos damos cuenta, hermanos, aquí la consecuencia de no haber confiado en el Señor. Mateo 24, versículo 3. ¿Por qué usted cree, si yo les pregunto, que el rey Acaz solicitó la ayuda del rey de Asiria? ¿Cuál sería su respuesta a esa pregunta? ¿Por qué el rey Acaz fue a buscar ayuda de Asiria? Acuérdense, hay Asiria y Siria. Asiria, son dos naciones diferentes. Siria e Israel amenazaron a Jerusalén, y el rey de Jerusalén, Acaz, buscó ayuda en Asiria. Si usted determina por qué razón Acaz buscó ayuda, ¿cuál sería su respuesta a eso? ¿Sabe cuál es? Por miedo, terror. Le dio miedo lo que pasaba y no confió en lo que Dios le dijo. Ese miedo los llevó a no confiar en Dios, y esa desconfianza mató 120 y llevaron cautivo 200,000. Mateo 24:3 dice, y estando él, aquí Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. El engaño, mis hermanos, viene de muchas maneras, de muchos colores y muchos sabores. Engañar no solamente es ver un engaño de decirte una cosa por otra, sino también cuando se infunde miedo es para sacarte de la confianza en el Señor. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os, ¿qué dice? Turbéis. ¿Por qué repite tanto la Biblia que no tengamos miedo? Porque el ser humano le tiene miedo a la muerte. Primera de Juan dice, el que ha sido perfeccionado en el amor, ya no tiene temor. El perfecto amor echa todo temor, echa fuera el temor. Si usted puede llegar a alcanzar la paz en Cristo y no le tiene miedo a la muerte, usted puede vivir en obediencia al Señor en lo que Él le pida. Si usted le tiene miedo a la muerte, el Señor no lo puede exponer a su evangelio, a su misión,
porque mayormente el evangelio y la misión del Señor trae vituperio, persecución, odio, críticas, etcétera, etcétera. Dice, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Sabe lo que es pestes? Enfermedades, virus. Dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. ¿Sabe quiénes son los muchos? Cristianos. Aquí tropezar es salirse del camino. Dice entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Solamente mire el Face para que vean los cristianos unos matándose unos con otros, enviándose mensajes. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿sabe lo que significa aquí maldad? Aquí la palabra maldad significa todo aquello que va contra la ley de Dios, pero también todo aquello que va contra la naturaleza de Dios. Todo lo que enferma, todo lo que mata, todo lo que hace daño, todo lo que hiera al prójimo es maldad. Dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando una persona, ¿usted ha escuchado el dicho que dice hierba mala no muere? Su país usan ese nombre cuando dice que los delincuentes no mueren, solamente la gente buena se muere. Se lo voy a leer bien rapidito. Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Este texto dice claramente que cuando un cristiano muere, dice, es quitado de delante de la aflicción y es llevado a la paz del Señor. Si yo les pregunto, pensando en todo lo que hemos estudiado, ¿por qué el apóstol Pablo en Efesios 10, si no me falla la mente, verso 17, dice, pónganse el casco o el yelmo de la salvación? Piensen por un segundo, le voy a dar unos segunditos para que piensen. ¿Por qué dice la Biblia, ante los ataques, dardos y engaños de Satanás, pónganse el yelmo de la salvación? Piense por un segundo. ¿Sabe por qué está ese verso allí? Porque los ataques de Satanás siempre vienen con mentiras y ataque a nuestra vida con las cosas terrenales. Pero el yelmo de la salvación te recuerda que tú estás seguro en Cristo eternamente. Y eso te hace a ti perder todo terrenal y adquirir todo lo celestial. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por mi causa, la hallará. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría, nos des el aliento y nos des la palabra, así como el profeta le traía palabra al rey Acaz. Es de nosotros ahora creer lo que tú nos dices y confiar en ello. Yo te pido que tú nos des la sabiduría, Señor, de cómo humanamente manejar esto del virus, cuidarnos, mantenernos en higiene, alejado de todo aquello que nos puede contaminar, pero sobre todo, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo. Y en muchos de los casos es posible que al querer obedecerte seamos contaminados, no sabemos. Yo te pido que el amor sea sobre todo, Señor, y que no nos gane el egoísmo. A veces por querer salvarnos a nosotros, podemos dejar de hacer tu voluntad, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están alrededor del mundo enfermos, o a lo mejor en algún vituperio por causa del coronavirus, Señor. Te pido que tú puedas enviar un antídoto, Señor, a esto y normalizar todo para proseguir con tu misión. Pero también te pedimos que si las cosas empeoran, encontremos la paz en ti, Señor, y la dirección. Todo esto, Padre, confiadamente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.